de los diferentes ámbitos de gobierno, especialmente de nuestro entrañable poder legislativo, síndicos, contralores de los ayuntamientos que nos acompañan, representantes de instituciones académicas, estudiantes y público en general. A nombre de la honorable 57ª legislatura, les damos la más cordial de las bienvenidas. Para dar inicio a este evento, tengo el honor de presentar a ustedes a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. El licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Al maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Solicito su amable atención a las palabras que nos serán dirigidas por el maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Hace unos 2 meses, un grupo de compañeros de aquí de la legislatura se acercaron a la Contraloría para decirnos si era posible que alguien de derechos humanos viniera a dar una plática. De inmediato nos dimos a la tarea, compañeros de distintas áreas que se acercaron. Dije, bueno, pues qué bien que hay interés por conocer los derechos y las obligaciones de todos nosotros. Eso es muy importante, porque el ejercicio de la función pública pues reclama de servidores públicos que estén informados, servidores públicos que conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones, actúen como es y como debe ser de acuerdo con la Constitución, con legalidad, con lealtad, pues por supuesto, con la necesaria honradez, imparcialidad y eficiencia. Y eso es muy importante porque ahora en día encontramos funcionarios, algunos no son de alto nivel, pero cuando tú les solicitas alguna información, no te la quieren dar, cuando eso está establecido en el Código de Procedimientos Administrativos. Nos está pasando ahora en la Contraloría, donde algunos funcionarios de distintos poderes y ámbitos de gobierno no quieren cooperar con la información y la resguardan cual si fuera de ellos. Otros más actúan, y tenemos muchas denuncias en la Contraloría, por abuso del cargo. Gente que cree que va a estar pues toda su vida en el cargo y que puede ordenarle al que es su subordinado con actitudes pues autoritarias, ¿no? Eso se ha observado. Hay jefes o superiores que creen que van a estar mucho tiempo ahí y a veces se dan el lujo de maltratar al otro, ¿no? Eso hay que irlo erradicando. Una administración pública en donde nos vayamos acostumbrando a presentar la manifestación de bienes, nos vayamos acostumbrando a rendir cuentas, vayamos viendo que es necesario que todos hagamos lo que nos toca. Hay otros que, sintiéndose con un buen perfil, que tienen maestría y doctorado, tienen la preparación
pero no la aptitud. O soy licenciado, y ya porque soy licenciado le puedo maltratar a la señora de la limpieza. Y no, señor. A usted le pagan por hacer su trabajo y por actuar con responsabilidad y con decoro. También los hay del otro lado. Ser servidor público es asumir un empleo, cargo o comisión, de acuerdo con la ley, y hay que cumplirlo, hay que hacerlo bien. Yo les puedo decir, y he trabajado pues en el sector público internacional, en el sector público municipal, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, y no por quedar bien, pero donde han cumplido con mis derechos, no se me ha atrasado una sola vez la quincena, es aquí. Y a veces hablamos mal de nuestro trabajo. Y por supuesto que el que hablamos mal de nuestro trabajo también habla mal de nuestras prioridades. Afortunadamente, los menos, la gran mayoría hace su trabajo aquí en el Poder Legislativo, llegan temprano, hay disposición, buena actitud, y siempre será mejor, aparte de la buena aptitud, tener una mejor actitud, ¿no? Como les he dicho en otras ocasiones, Carlos Slim dice que para trabajar en su empresa o en sus empresas, él da 40 recomendaciones para quienes hayan leído en algún momento la revista Expansión. Y ahí está que una de las 40 recomendaciones es ser un servidor de todo terreno. O sea, si se te encarga hacer una ponencia y tú estás empleado como profesionista, pues inténtalo, por lo menos inténtalo. Pero si te pide sacar copias, sácalas. Y si tienes que foliar un expediente, pues póngale el folio. No le va a quitar su conocimiento ni de posgrado, ni de doctorado. Usted no va a ser más, tampoco va a ser menos. La filosofía popular dice que el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Gran parte de los trabajadores del Poder Legislativo cumplen. Hay otros que no. No quisiera hacer una gran enumeración de cosas, pero por ejemplo, en pláticas que he tenido con los titulares de las dependencias y luego con los directores y aún más abajo, me han dicho que en algunos casos un titular tuvo que cancelar los contactos porque el baño normalmente llegaba y ahí llegaban a secarse el pelo, a plancharse. Digo, caray, ¿eso pasa? Pues sí pasa. Dice, u otros cobran horas extras y ha habido, checan, y no sé de dónde lo prendieron, eso de checan y se van, se parece mucho al comes y te vas. Checan y se van, y algunos hasta el cine. Digo, qué descaro, ¿no? Y luego viene muy orondo a cobrar y quiere bono. Quiere bono. Otros, dice, me he encontrado en mi área con que algunos son conformistas, son pasantes y quieren que por el solo paso del tiempo les aumentes o les mejores la plaza. Yo digo que no. Yo digo que hay que prepararnos. Si algo nos va a caracterizar y a diferenciar de otros, va a ser eso, la preparación. Alguien te puede recomendar y entras al lugar, pero no te quedas si ese alguien deja de apoyarte, ¿no? Hay muchos que sostienen
que pueden estar en el cargo porque está su tío o porque está algún otro superior con el que se llevan bien y al que se ven obligados a estarlo comprando permanentemente con algún regalo, con alguna otra cosa, con alguna invitación. Eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo, no hay que sentirse protegido. Aquí el viento te puede llevar también en cualquier momento. Lo único que puede detener al viento es tu preparación. ¿No? Dice, me decían, otros llegan en pants, ponen la música a todo volumen, citas en horarios laborales. Dice, y otros más, llegan, almuerzan, se peinan y ya están listos. Digo, ¿ya se van a trabajar? Dice, no, a ver su correo y a contestar las llamadas personales y hacer esto. Digo, pues sí, la verdad es que sí. En resumen, dice, muchos quieren que las instituciones se adapten a sus necesidades. Y no, compañeros, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en esos derechos hay que exigir que el superior se comporte a la altura. También me ha tocado casos en donde llegan a denunciar a los servidores públicos porque los tratan hasta con la punta del pie. Eso no se puede soportar. Hay que denunciarlo. Para eso existen todos los órganos internos. Y hasta en anónimos, por ejemplo, hemos recibido muchos anónimos. No tenemos a quién informarle porque es un anónimo, ¿no? Pero iniciamos el periodo de información previa. Muchas veces por temor la gente ya no va y ya no ratifica la denuncia o la queja. Pero hay que irle cambiando. No podemos caer los servidores públicos en el mínimo ético, ni en la dualidad ética, y menos en el vacío ético. El mínimo ético se refiere a aquel servidor público que dice, pues yo hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Ah, sí, pues consígase otro trabajo donde le paguen lo que usted cree que vale. Pero si cree que ese trabajo le puede ayudar por ahora, pues aguántese ahí. Procure esforzarse y tener un elemento más. Ese es el mínimo ético. Hay la dualidad ética, aquel que dice una cosa y hace otra, ¿no? En la Contraloría, puedo hablar de ahí, en la Contraloría no se reciben regalos. ¿Y qué dirían de un contralor que no recibe regalos aquí, pero en su casa sí? Pregona y dice lo que no hace. Es dos caras, ¿no? U otro más. Hay otros que piensan, bueno, ya llegué aquí, me costó mucho trabajo, ayudé en esto y aquel pues me la debe. Y voy a ver cómo le hago, pero aquí me quedo y aunque no haga nada. Los aviones clásicos. Los aviadores, perdón. Qué vacío. Un servidor público, a veces me ha tocado que ven al servidor público, está duro y duro trabajando y estudiando, ese quiere quedar bien. No es que quiera quedar bien, es que se siente responsable. Y tengan cuidado porque uno de esos que están trabajando y estudiando y duro, en algún momento podría ser nuestro jefe, como nos ha pasado a muchos. Aquí veo a muchos compañeros que a base de su esfuerzo, ahí van, y pueden encontrarse con alguien que puede ser que no los pueda ver, pero que les reconozca su trabajo. Puede ser que no los trate bien, pero que reconozca. Yo creo que sí hay funcionarios públicos en el Estado de México que reconocen eso, independientemente de si eres de su agrado, de si eres de su partido, de si eres de su condescendencia o no. Yo los invito a que escuchemos con atención esta exposición, a que busquemos a dar lo mejor de sí. Y ahorita que está este momento tan difícil para el país, pues
hay que tratar de dar lo mejor de nosotros. A un buen servidor público lo contratan cualquier partido. A un servidor público competente, competitivo, capaz, lo contratan independientemente de que no sea de tu agrado totalmente, pero te contratan. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Y lo que ahora nos va a decir el licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria, quien amablemente ha dispuesto de su tiempo para dictar la conferencia que estaba para otra persona, para una licenciada que estuvo aquí con nosotros en la legislatura 55, que ahora está en Derechos Humanos, licenciada Pardiñas. Ella, por alguna razón personal y complicada, no pudo asistir hoy, pero en su representación está con nosotros. Juan Carlos, te agradezco mucho, una persona con la que he tenido oportunidad de tratar en algunos momentos, y por supuesto yo estoy cierto de que en el Poder Legislativo, de verdad, hay compañeros muy trabajadores, muy honrados y gente en la que se puede confiar. Por eso podemos dar eso y más. Bienvenidos. Contamos con la distinguida presencia del maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos. La licenciada Mirna Mónica Ochoa López, titular de la Unidad de Información. Juan Carlos Abaid Sanabria es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAM, generación 1995-2000, con el trabajo de tesis Jus Naturalismo, Jus Positivismo, una confrontación necesaria en el aborto. Cursó el diplomado a distancia en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, España, así como diferentes cursos sobre atención ciudadana, quejas, denuncias, responsabilidades administrativas, adquisiciones, obra pública y procedimiento de sanción a empresas por parte de la Secretaría de la Función Pública. Ha sido ponente en múltiples espacios y actividades en municipios del Estado de México y ha tenido diversas intervenciones sobre el tema del aborto. Se desempeñó en la iniciativa privada, en diferentes despachos de abogados, así como en la empresa Nissan mexicana. A partir del año 2000, ha participado en diferentes sectores de la administración pública, señalando, entre otros, los siguientes: coordinador ejecutivo en el órgano interno de control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, asesor jurídico de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México. Posteriormente, en el año 2006, se integró a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, primero como jefe del Departamento de Normatividad de la Unidad Jurídica, y desde el mes de octubre del año 2008 fue designado secretario técnico del propio organismo, área dependiente de la Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos, encargada de desarrollar el programa de capacitación en derechos humanos y el de vinculación y enlace. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Maestro Javier Martínez Cruz,
licenciada Mirna Mónica Ochoa López, gracias por su amable asistencia, medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, señoras y señores. Me es muy grato estar aquí con todos ustedes y yo quisiera, si me lo permite, doctor, en primer lugar agradecer a nombre del maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la licenciada Rosa María Molina de Pardiñas, secretaria general del organismo, y del mío propio, nuestro agradecimiento por la oportunidad que brinda a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de compartir este espacio con todos ustedes y destacar, como bien lo señaló usted, el interés de servidores públicos conscientes y ávidos de conocimiento para el desempeño puntual de sus funciones, bajo los principios de lealtad, de honradez, de eficacia y de transparencia. Y yo quisiera destacar también, doctor, si me lo permite, de las amables palabras que nos dirigió hace un momento, la importancia no únicamente de las aptitudes con las que nacemos o de las aptitudes que adquirimos durante el desarrollo de nuestra vida educativa, de nuestra formación profesional o incluso de nuestro desarrollo profesional, sino más bien de las actitudes. Y esa pequeña diferencia es, al final del día, la gran diferencia entre servidores públicos y servidores públicos de excelencia, que es lo que requiere el municipio, el Estado y el país. Asimismo, y aun cuando ya lo mencionó el doctor, yo quisiera ofrecer una disculpa a todos ustedes en razón de que la agenda de actividades de la licenciada Rosa María Molina de Pardiñas le impide acompañarnos en esta mañana. No obstante, ella preparó la conferencia que en su representación hemos de compartir el día de hoy sobre los derechos humanos y el servicio público. De inicio, debo precisar que toda persona, por el solo hecho de serlo, tiene derechos humanos. Y estos derechos humanos le deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Y deben ser respetados por los servidores públicos de los 3 niveles gubernamentales. Para lograrlo, es ineludible y es una tarea de todos los días el educar en una cultura de respeto a estos derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto, sin importar el lugar que ocupen en la escala jerárquica al interior de una institución o incluso al interior de las relaciones personales y o familiares que tenemos. En la medida en que las personas conocen sus derechos, son menos susceptibles de violaciones que los vulneren. Y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos seguros que únicamente podemos defender y exigir aquello que conocemos. Pero también estamos conscientes de que todos debemos conocer al mismo tiempo nuestras obligaciones y, por lo tanto, la reciprocidad que existe entre derechos y obligaciones. Durante esta exposición me voy a permitir delimitar algunos conceptos como el de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Continuaré posteriormente con la contextualización del acceso al servicio público de los derechos humanos y hablaremos sobre la responsabilidad que se produce por la mala actuación de algunos servidores públicos que obviamente trae como consecuencia la violación a los derechos humanos y hablaremos entonces de los organismos públicos de derechos humanos. Debo referir también a todos ustedes que algunos temas solamente serán enunciados en razón del tiempo y de la complejidad de abordar estos temas. No obstante ello, debo también hacer de su conocimiento que se ha dispuesto la integración de la información que se va a presentar en esta conferencia en un disco compacto que les será entregado a cada uno de ustedes. Por cuanto hace la delimitación del concepto de derechos humanos, tenemos lo siguiente. Hay una amplia discusión sobre el correcto o incorrecto nombre de los derechos humanos y a través del tiempo ha recibido diversas denominaciones. Las razones son muchas y son variadas.
encontramos que la terminología ocupada para hablar de derechos humanos se basa desde las ideas, en su caso económicas, muchas veces religiosas, filosóficas y que imperan en un momento determinado. Así tenemos que a los derechos humanos a lo largo de la historia los encontramos con diferentes acepciones, como pueden ser derechos fundamentales, derechos del gobernado, garantías individuales, garantías constitucionales, derechos del hombre, derechos subjetivos públicos, derechos innatos, derechos básicos, libertades fundamentales, entre otros. Sin embargo, y para efectos de la materia que el día de hoy nos ocupa, utilizaremos el término derechos humanos, ya que es el más usual en los últimos tiempos y es con el que todos estamos identificados. Ahora bien, si bien es cierto que no existe un consenso absoluto sobre el propio concepto de derechos humanos, es importante señalar que los derechos humanos son aquellos que se relacionan con la vida, la libertad y la seguridad de una persona, tres elementos fundamentales sin los cuales no podemos concebir el desarrollo de una persona. A su vez, los protegen a las personas en su ámbito de trabajo y les atañen en lo relativo a la paz, a la cooperación para el desarrollo. Los derechos humanos, en su aspecto positivo, es decir, en su aspecto legal, son los que reconoce nuestra Carta Magna y los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Esto en función, como ustedes lo saben, de lo considerado para dicho efecto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la cual más adelante haremos referencia. A este respecto cabe subrayar, obviamente, porque es de vital importancia reconocer y hacer mención del ejercicio de cambio que se está presentando en nuestro país y por ello resulta imperativo hablar de la reforma constitucional de junio del año pasado, mediante la cual se cambió la denominación del capítulo primero, del título primero de garantías individuales por la denominación actual que es de los derechos humanos y sus garantías. Resulta importante señalar a algunos autores que en materia de derechos humanos nos han aportado ya diversos conceptos. Y yo no quisiera dejar de lado esta oportunidad para hablar de la definición que al respecto nos aporta el doctor Miguel Carbonell, que señala que los derechos fundamentales son considerados como tales en la medida que estos mismos constituyen y se constituyen en instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas. Esto en razón de que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna. Y hago un paréntesis porque es la primera vez que durante esta conferencia he utilizado el término de manera digna. Y es que al hablar de derechos humanos no podemos concebir ninguna idea si no está de por medio el respeto a la dignidad de las personas. Condición sine qua non para desarrollar una vida en todos sus aspectos. Sin dignidad, sin reconocimiento y sin respeto a la dignidad, no se puede hablar de un pleno desarrollo de las personas. Por su parte, el doctor Héctor Fix-Amudio considera que la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos no debe llevarnos a pensar que se trata de categorías separadas e incomunicadas. Por el contrario, de hecho, podemos hacer una premisa en el sentido de que todos los derechos fundamentales no son otra cosa que los derechos humanos constitucionalizados, es decir, positivizados, es decir, plasmados en los ordenamientos jurídicos. Y esa es la gran diferencia que muchas veces nos confunde al hablar bien de derechos humanos o bien de derechos fundamentales. Los derechos humanos, y como veremos más adelante en algunas de las teorías que los sustentan, existen por sí mismos, existen y no son innatos, pero depende de la positivización de los mismos, es decir, de su inclusión en los textos legales, para que entonces los podamos considerar derechos fundamentales y en ese entonces el propio Estado determine los mecanismos para su salvaguarda, protección y, en su caso, exigir su cumplimiento.
Las garantías individuales, que es otro término que muchas veces confundimos, es importante también en este momento señalarlo. La garantía individual no es otra cosa más que el mecanismo de protección del derecho humano. Como su nombre lo señala, su objeto es garantizar. Considero que sobre los derechos humanos, para comprenderlos mejor, se deben referir sus características, sus límites y, claro, las corrientes que los fundamentan, es decir, las teorías que a continuación explicaré. Dentro de las características de los derechos humanos, encontramos, entre muchas otras que han abordado diferentes autores, que estos son universales. ¿Por qué universales? Porque nos atañen a todos y nos son correspondientes a todos sin importar condición alguna referente a sexo, nacionalidad, edad, posición social, filiación política o partidista. Es decir, no existe motivo alguno para que no sean universales los derechos humanos. Son imprescriptibles porque una vez que se han reconocido, no hay marcha atrás. El Estado no puede reconocer, como lo hizo hace apenas algunos años, el derecho a la información y el próximo año señalar que siempre no, que va para atrás. Es decir, no tienen un término y son irretroactivos. Y esa es una característica importante de los derechos humanos, porque el reconocimiento de cada derecho humano representa como tal una victoria en beneficio de todos los habitantes de un país. Son innatos, como lo referí hace un momento, porque contamos con ellos incluso desde el momento de la concepción, incluso antes de nacer, ya contamos con derechos humanos, esencialmente con el derecho a la vida. Y de acuerdo a algunos avances médicos y tecnológicos, pudiéramos considerar también que desde el momento del vientre materno contamos con el derecho a la protección de la salud. Los derechos humanos son también inalienables, porque no los podemos prestar, no podemos renunciar a ellos, no los podemos regalar, no los podemos vender. Nos son inherentes como personas y como personas debemos asumirlos y por lo tanto asumir nuestra responsabilidad de defenderlos y de exigirlos. Y entre estas características, solo por mencionar algunas, también debo decir que los derechos humanos son limitados y existen límites de los derechos humanos que hay que señalar. Su ejercicio es restringido ya que tienen límites en beneficios de la dignidad, de la libertad, de los derechos de las demás, de los justos intereses de la comunidad y obviamente de la convivencia social. En suma, al hablar de los límites de los derechos humanos, es importante establecer o conocer los dos tipos de límites de hecho y límites de derecho. Por cuanto hace los límites de hecho, son aquellas situaciones sociales o en su caso económicas, como el analfabetismo o en su caso la escasez, que restringen el ejercicio de los derechos, como la libertad de expresión o el derecho a la cultura para el que no sabe leer o el que no sabe escribir. O, por poner algún otro ejemplo, la limitante del derecho al trabajo en el caso de escasez o de paro, de huelga. Por su parte, existen también los límites de derechos a los derechos humanos. Me explico. Estos se establecen en el sistema jurídico en general y son los valores superiores del propio artículo 1 de la Constitución, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sin embargo, cada ordenamiento jurídico con que contamos en nuestro país representa una limitante de derecho a nuestros derechos humanos. Y doy un ejemplo muy sencillo. Los bandos de policía en el ayuntamiento refieren normatividad en cuanto a los decibeles de ruido, refieren normatividad en cuanto a los horarios para reuniones entre personas, refieren el respeto a la convivencia vecinal y entonces, si bien es cierto, yo tengo derecho humano a asociarme pacíficamente, también lo es que tengo una corresponsabilidad para con la sociedad en la que me desenvuelvo y por lo tanto, en ese momento y en ese texto encuentro una limitante de derecho a mi derecho de libertad de asociación. Asimismo, en el gozo de los derechos humanos,
limitaciones derivadas de tres grandes deberes. Los deberes también limitan los derechos humanos y lo hacen de forma personal, es decir, son limitantes de derechos conmigo mismo y con la sociedad. Y estos tres deberes son los siguientes: no abusar de los propios derechos, respetar los derechos ajenos y no alterar el justo orden público. Estos serían los tres grandes deberes que de alguna forma enmarcan los límites de derecho al libre ejercicio de mis derechos humanos. Por cuanto hace a la fundamentación o a las teorías de derechos humanos, o en otras palabras, en qué se basan los derechos humanos, nosotros consideramos, para la presentación de esta ponencia, las cuatro posturas mayormente reconocidas: la teoría justnaturalista, la teoría historicista, la ética o axiológica y la legalista o positivista. Por cuanto hace a la fundamentación justnaturalista, esta sostiene que los derechos humanos derivan de la naturaleza humana, como su propio nombre lo señala, por lo que los mismos deben ser igualmente reconocidos, respetados, tutelados y promovidos por, para y entre todos. Por su parte, la fundamentación historicista afirma que los derechos humanos manifiestan derechos variables y relativos a cada contexto histórico que el ser humano tiene y mantiene de acuerdo con el desarrollo de la sociedad. Por su parte, la fundamentación ética o axiológica refiere que los derechos humanos como derechos morales, es decir, valores de la dignidad humana, afirman a su vez que toda norma moral o jurídica presupone valores acerca de los fines de la vida intelectual y social. Por su parte, la fundamentación legalista sostiene que por sí solos los derechos humanos, aunque se consideren justificados en teoría, nada valen y nada significan prácticamente si no hay leyes que los consagren y que impongan su respeto a través de los mecanismos establecidos. Gracias. Yo quiero señalar que ninguna de estas teorías, ninguna de estas posturas es definitiva. Yo creo personalmente, muchas gracias, que existen diferentes elementos que son rescatables de cada una de ellas y que cada uno, en el entendimiento propio de los propios derechos humanos, puede llegar a su mejor conclusión. De forma personal, y en concordancia con mi titular, la licenciada Molina, para el ejercicio de esta conferencia, determinábamos que hay que tomar en consideración a las cuatro teorías, porque las cuatro teorías tienen una parte de verdad que no podemos hacer de lado, y entonces es necesario tomar una postura ecléctica que nos permita tomar de cada una de estas teorías lo que nos atañe y lo que nos convence. Y doy un ejemplo. No podemos dejar de reconocer la teoría justnaturalista, ya que los derechos humanos efectivamente no son inherentes por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Entonces, desde la propia naturaleza de nosotros mismos, encontramos que tenemos derechos humanos y que nos protegen derechos humanos. No obstante ello, tenemos que reconocer que el hombre y las tareas del hombre son perfectibles a cada momento. Y entonces cobra vigencia la teoría historicista al señalar que los derechos humanos se basan o se fundamentan en la concepción que en un momento histórico las personas le otorgan a los derechos humanos. No es lo mismo el actual derecho a la vida que en su caso el derecho que no se respetaba en la antigüedad cuando despeñaban a aquellos recién nacidos que presentaban malformaciones o que presentaban alguna deformidad. En ese sentido, tenemos que reconocer el claro ejemplo en nuestro país del derecho al voto, derecho humano que siempre tuvimos todos por nuestra propia naturaleza, pero no fue hasta en tanto el momento histórico lo determinó que se le otorgó el derecho al voto a la mujer. Por cuanto hace a la teoría ética o axiológica,
no podemos hacer de lado también que en cada momento histórico y en cada etapa y en cada demarcación existen reglas de ética, de comportamiento, de convivencia social, y estas a su vez marcan pauta para el reconocimiento de los derechos humanos. Y por último, para cerrar mi ejemplo de por qué nosotros adoptamos una postura ecléctica, es porque si bien es cierto los derechos existen, también lo es que la positivización de los derechos es lo que verdaderamente a nosotros, como personas, a través de un Estado democrático, como el Estado con el que contamos, nos permite exigir su cumplimiento, nos permite exigir su protección, nos permite exigir, en su caso, su restitución. Y nuestro propio ordenamiento legal fundante, es decir, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala incluso en su artículo 29 aquellas excepciones por las que en su caso se suspenderá el derecho humano a una o a otra situación en particular. Es decir, existe un procedimiento y existe una consigna bajo la cual, y únicamente bajo la cual, se puede suspender el libre ejercicio de mis derechos. A efecto de vincular los derechos humanos con el servicio público, en el tema que el día de hoy nos reúne, considero que de forma somera, por lo menos, debo referirme a la función pública y al servicio público. Y en estas expresiones sucede lo mismo que sucede cuando hablamos de derechos fundamentales y de derechos humanos. Es decir, existe una confusión y frecuentemente estos términos son confundidos y empleados como sinónimos. Sin embargo, son diferentes. ¿Por qué? Porque la función pública se refiere a la actividad esencial que realiza el Estado para su subsistencia y para el mantenimiento de un orden social. Es distinta esta función pública a la actividad que representa el servicio público que en su caso prestamos los trabajadores. Esta separación conceptual no desvincula, al contrario, vincula a la función pública con su objetivo primordial, que es el del servicio. Y yo sí quería hacer un poquito el señalamiento en este sentido, porque no debemos confundir los términos, no son lo mismo, pero también debemos tener en claro que estos dos términos van de la mano. La función pública se ejerce a través del servicio público que corresponde y compete a cada uno de nosotros. El servicio público es entonces la forma en la que el Estado satisface las necesidades sociales a través de los diversos órganos que lo integran. Y al respecto yo quisiera señalar la definición del doctor Jorge Fernández Ruiz, que afirma que el servicio público es toda actividad técnica sujeta a un régimen jurídico amplio destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, la suma de muchas necesidades individuales, similares, pero siempre en beneficio indiscriminado de toda persona. A manera de precisiones, cabe decir que el servicio público es un derecho humano de toda persona que se encuentre dentro de un Estado. Es importante reconocer al servicio público como un derecho humano si se toma en cuenta que al serlo, toda persona debe o debiera tener acceso a dicho servicio sin que para ello se pueda imponer costo o traba de cualquier tipo. Pero no confundamos esto con la carga, en su caso impositiva, que muchas veces el Estado impone, valga la redundancia, para el mantenimiento de la prestación de un servicio público. Es indudable entonces que el ser humano es el receptor y el usuario de los servicios públicos. Sin embargo, y a pesar de esta afirmación con la que estoy seguro todos coincidimos, muchas veces la opinión de los usuarios sobre la atención que reciben por parte del Estado en la satisfacción de necesidades generales por medio del servicio público en términos generales está llena de inconformidades. Y de esta forma encontramos que se habla de deficiencia en las prestaciones, de incorporación tardía de innovaciones tecnológicas, en su caso, del alto costo que representa la incorporación de estas innovaciones tecnológicas, la discriminación en su otorgamiento y la más grave de todas, desde mi muy particular punto de vista, la corrupción de quienes se encargan de prestar el servicio. En general, sabemos que el servicio público, desde siempre,
ha sido abordado dentro del cuadro estricto del derecho administrativo, pero, al igual que todas las normas y los estudios, esta concepción ha evolucionado y tanto el derecho como los sistemas jurídicos hacen casi imposible el estudio de una noción del mismo a la luz de una sola disciplina. Es decir, no podemos ya hablar únicamente de derecho al servicio público y derecho administrativo. La fragmentación de las instituciones impone, desde el punto de vista científico, analizar al servicio público en relación con otras ramas jurídicas, en especial con el derecho constitucional. Y esta es una afirmación estricta y puntual, porque finalmente no podemos hacer de lado que el reconocimiento a mis derechos humanos se encuentra plasmado en la propia Constitución. Y esto nos lleva obviamente a vincular a nuestra Carta Magna con el servicio público. Muy relacionado con el tema de esta participación, existe un enfoque que yo quisiera tratar y que es el del derecho internacional de los derechos humanos y el servicio público. Todos sabemos que ante la violación de los derechos humanos es posible acudir a los órganos de supervisión internacionales siempre y cuando se hayan agotado los recursos internos que para tal efecto prevé la ley. En ese sentido, el sistema jurídico mexicano, los tratados internacionales, cobran una gran importancia en lo que se refiere a la complementariedad de nuestro sistema jurídico interno. Y la razón de ello es, como lo señalé al principio de mi intervención, la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, por mandato constitucional, se establece que la propia Constitución, los tratados federales y suscritos y ratificados por México, así como las leyes federales que de ésta emanen, son ley suprema de toda la Unión. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, hay una diversidad de instrumentos en los que se refiere al servicio público y se le considera como un derecho humano. Claros ejemplos de ello, y solo voy a mencionar algunos, está obviamente nuestro documento primordial en materia de derechos humanos a nivel internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no podemos hacer de lado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, entre muchos otros. Y en este sentido, avanzando en esta exposición, es importante referir este binomio de los derechos humanos y el servicio público, porque hay un tema ineludible a tratar y es, en su caso, la responsabilidad de los servidores públicos. Los derechos humanos se relacionan profundamente con la responsabilidad. Razón, porque la responsabilidad es correlativa a la lesión jurídica, es decir, el daño a una situación que se encontraba jurídicamente protegida. Y por ello, no puede existir un derecho sin la correlativa obligación o deber, y el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos. Pero nosotros en lo individual tenemos la obligación de exigir su cumplimiento y de respetar el marco normativo de nuestro desenvolvimiento en nuestra vida social, familiar, profesional. En la administración pública, los deberes y la responsabilidad en que se puede incurrir por su incumplimiento deben, y estamos seguros en el caso de nuestro Estado, se encuentran reglamentados. De esta forma, vamos a evitar que exista una violación al principio de legalidad en que debe basarse toda actuación de gobierno. En otras palabras, nuestra garantía de seguridad jurídica. Actualmente, unido a la administración pública, se habla del servicio profesional de carrera. Con él se pretende mejorar en la selección del personal que labora y, en su caso, que se mantiene o que crece dentro de la administración pública. Y se considera que esta medida del servicio profesional de carrera es una buena medida. Sin embargo, es imperativo no detenernos ahí y desarrollar y perfeccionar como una tarea permanente los métodos de vigilancia y corrección del actuar
de los servidores públicos, con lo que estoy seguro el doctor estará de acuerdo conmigo. Se deben establecer, por lo tanto, procedimientos mediante los cuales los individuos pueden y deben denunciar las irregularidades, y así se pueda determinar, en su caso, la sanción a la que serán acreedores los servidores públicos que incurran en una responsabilidad, sanción que, como ustedes saben mejor que yo, puede ser de carácter penal, civil, política o administrativa. Antes de continuar, considero también, porque es parte importante del tema que el día de hoy nos reúne, hablar como tal del servidor público. Y para ello quisiera yo referirme al contenido del artículo 108 de la Constitución Federal, que señala que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los poderes judicial federal y judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados, y en general, y aquí es la parte en la que nos engloba a todos nosotros, a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública. En el caso del artículo al que di lectura, obviamente cierra diciendo Administración Pública Federal o del Distrito Federal. Pero es importante que tengamos claro que cualquiera persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública es y debe ser considerado para dichos efectos como un servidor público. En lo personal, porque he sido y soy servidor público, y hablo también a nombre de mi titular, la licenciada Molina, estamos convencidos de que el servidor público es el elemento más importante en un Estado democrático. Es la cara responsable, pero al mismo tiempo la cara amable y solidaria del Estado y de su gobierno. Y su trabajo, cuando se desarrolla con total apego a los principios de legalidad, transparencia, honradez, eficacia y eficiencia, no dignifican únicamente ni enaltecen únicamente al servicio, sino al servicio mismo. En este orden de ideas y concatenado con lo que hemos venido señalando, esto es por todos ustedes conocido, que en el Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 1 establece que su objeto es precisamente el de reglamentar el título 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de los sujetos de responsabilidades en el servicio público estatal y municipal, de las obligaciones en dicho servicio público, de las responsabilidades y sus sanciones, tanto las de naturaleza administrativa, las disciplinarias y las resarcitorias, como las que se deban resolver mediante juicio político, las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar sanciones, repito, esto en concordancia con el ejercicio a mi garantía de seguridad jurídica. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional y el registro patrimonial de los servidores públicos. Y para cada tipo de responsabilidad se instituyeron para dicho efecto los órganos, los procedimientos, los supuestos y las sanciones previamente establecidas. Y claro, en beneficio a nuestro propio derecho, en su caso, los recursos con los que cuenta un servidor público para impugnar las resoluciones de esta naturaleza. Ahora bien, los delitos que se pueden ser cometidos por algunos servidores públicos, y yo quisiera únicamente mencionar algunos, son el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del propio derecho y los delitos referentes a los delitos en contra de la administración de justicia. En este sentido, valdría la pena preguntarnos ¿cuál es el nexo entre los delitos que pueden ser cometidos por servidores públicos y los derechos humanos? Y la respuesta es una: la propia violación a los derechos humanos. No se puede entender la comisión de un delito por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones sin que ésta represente forzosamente la violentación de los derechos humanos de las personas. Porque la violación a los derechos humanos se entiende como aquella acción u omisión indebida
realizada por algún servidor público o que con su anuencia se llevó a cabo, por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos humanos definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Frente a esta situación, ¿qué hacer ante una violación de derechos humanos? Nuestra sugerencia, y estamos seguros en la Comisión de Derechos Humanos que compartiremos criterio con ustedes, es la denuncia. Hace falta reforzar y continuar con el crecimiento paulatino pero constante de una cultura de la denuncia. La denuncia, entendida como el primer paso de una estrategia de defensa frente al atropello de nuestros derechos. Porque la denuncia cumple una función preventiva para evitar posibles transgresiones a los derechos de otras personas. Y el ejercicio sistemático y responsable de la denuncia puede contribuir a romper el marco de la impunidad. A través de la denuncia es que se asume el compromiso por la dignidad y por la justicia, que a fin de cuentas es el compromiso de vida. Frente a la violencia, hay una actitud ideal de los gobernados, y esta es que exista una respuesta cívicamente responsable que señale, persiga, demande y reclame la aplicación de la ley a través de los órganos que el Estado para dicho fin ha dispuesto. En ese sentido, es importante señalar que los servidores públicos estamos obligados a dar y hacer esa respuesta efectiva a los reclamos de la sociedad. De lo contrario, estaremos participando en la violentación de los derechos humanos. Y en ese caso, las instituciones y los servidores públicos perderemos credibilidad ante los gobernados, quienes podrían desistir de asumir una actitud responsable con el riesgo de que la violencia se convierta en más violencia. A este respecto, quiero entonces referir también la actuación de los organismos públicos de derechos humanos, ya que cuando algún servidor público viola los derechos humanos de un particular, pueden acudir. En primera instancia, lo digo en el orden de la jerarquía de las instituciones, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando la violación sea de ámbito federal, es decir, cuando en la violación de los derechos humanos de una persona participen servidores públicos del orden federal. Obviamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y vale la pena señalarlo, porque también en el Estado de México somos punta de lanza en este aspecto, a las defensorías municipales de derechos humanos. Figura reglamentada y contemplada dentro de la Ley Orgánica Municipal que ha permitido a la Comisión de Derechos Humanos y a los mismos municipios acercar el servicio de protección y defensa de los derechos humanos en los mismos municipios, entendida como la célula de gobierno más pequeña y más cercana a la gente. Y estos servidores públicos, quiero señalarlo, denominados defensores municipales de derechos humanos, actúan en estricta coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nuestra comunicación no es periódica, es constante. Tenemos implementados en la comisión sistemas que nos permiten el intercambio oportuno de información y, además, estamos constantemente retroalimentándonos y capacitándonos para acercar los servicios de protección y defensa de los derechos humanos cada vez a más personas. Los organismos que he mencionado, precisamente, fueron creados como una respuesta a la demanda social con los siguientes fines: proteger a las personas contra los abusos de poder, negligencia o incluso desconocimiento de la función administrativa de servidores públicos. Dentro de las principales funciones de estos organismos tenemos, sí, la recepción de quejas por violación a los derechos humanos o incluso el inicio de quejas de oficio cuando por algún medio se conoce una latente violación a los derechos humanos. Sí, ofrecemos orientación jurídica en aquellos casos en los que no son competentes nuestros compañeros en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para conocer de una queja, pero también, y es importante señalarlo, tenemos la primordial función de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. Es decir, el trabajo de la comisión no es únicamente correctivo. Y hago este señalamiento porque sé que muchas veces
el trabajo de las Contralorías internas muchas veces se percibe como un ejercicio correctivo, cuando ustedes mejor que yo lo saben, el ejercicio de una Contraloría y asimismo el de la propia Comisión de Derechos Humanos tiene una cara preventiva que busca precisamente evitar llegar a ese supuesto en el que se pueda transgredir la norma, con el cual podemos entrar en un aspecto de mejora continua de la prestación de nuestros servicios. Para concluir, a todas ustedes, compañeras y compañeros servidores públicos, sabedor de la relevancia de su labor, quiero entregar mi reconocimiento más distinguido en la inteligencia de que es primordial fortalecer la conciencia de que los derechos humanos no solo están escritos, sino que deben cumplirse, respetarse, por el bien de todas las personas, ya que son disposiciones básicas de la convivencia ideal del ser humano. Muchas gracias. Canes. No estaba previsto tener una sesión de preguntas y respuestas en virtud del tiempo de que disponía la licenciada Molina. No obstante, ahora hablando con Juan Carlos, me dijo que sí estaría en la disposición de atender algunas preguntas que hubiera. Yo digo que es muy importante ver esta visión ecléctica desde el iusnaturalismo hasta el iuspositivismo que utiliza la Comisión Estatal de Derechos Humanos para normar, para orientar la convivencia pacífica necesaria o la convivencia necesaria entre los funcionarios y los servidores públicos. Es muy importante que pudieran expresar sus puntos de vista. Yo sé que si ahora no los hubiera, porque a veces tiene uno la intención de denunciar al jefe, pero no lo hace porque no sé qué actitud vaya a asumir, pueden enviarle a Juan Carlos las preguntas. Él es el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y con gusto también me ha dicho que lo contestaría, para efecto de poder ir normando la conducta de los funcionarios, la conducta misma de los compañeros, las propias conductas de quienes ustedes lo han vivido. A mí me llegan anónimos por lo menos una vez a la semana, donde me dice: mira, este compañero llega, checa y se va, y regresa por la tarde a checar otra vez, ya a la salida. Digo, bueno, o bien, compañero, me dice, si ahorita sales de tu oficina, lo vas a encontrar con los chilaquiles aquí, en el escritorio. Digo, sí, no lo dudo. No obstante, yo digo, casi todos hemos tomado medidas al respecto, por lo menos en la legislatura, y es verdaderamente penoso que haya compañeros que con toda desfachatez, creyéndose más allá que cualquier otro, ahí están. La protección esa de que dicen, si no me das el aumento le voy a decir a mi diputado. ¿Ha habido quien me dice eso? Bueno, pues ni a su diputado ni a él le vamos a hacer caso, porque imagínense que estuviéramos en la Contraloría haciéndolo como le gusta, como menú, eso solo en el restaurante, ¿no? Entonces, hay cuestiones que debemos tomar en cuenta.
Debemos ser muy tolerantes. Dicen que es una de las más grandes virtudes del individuo, sobre todo del individuo que se prepara, que se educa. Es una de las más grandes virtudes, la tolerancia, pero llega un momento en que pues, la tolerancia rebasa todo límite. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Aquí va el micrófono por acá, por favor. Levanten la mano. Se tocaron los derechos humanos acerca de diferentes aspectos relacionados con el servicio público, pero bueno, pienso en una posibilidad que es cuando un superior jerárquico puede violar los derechos humanos de un inferior jerárquico dentro del mismo sector público. Como usted lo señalaba, ciudadano contralor, muchas veces se inician los procesos administrativos y no llegan a buen término por diferentes motivos que pueden ser extrajurídicos inclusive. Pero si un inferior jerárquico denuncia penalmente o administrativamente o demanda civilmente a un superior jerárquico, puede poner en riesgo su plaza laboral. Entonces, tomando en cuenta el estatus actual de las leyes estatales y federales y de la misma Comisión de Derechos Humanos estatal, ¿cómo puede un servidor público de bajo estrato denunciar o demandar en cualquier ámbito del derecho a un superior jerárquico sin poner en riesgo su plaza laboral? Sería la pregunta. Miren, nosotros desde que asumimos en este cargo, recibimos las denuncias y hacemos pues, la parte de la información previa. Y lo hacemos independientemente de que sea con una firma autógrafa. Lo hemos hecho incluso, y ahí creo que para llegarnos de información, no con otro carácter, incluyendo las denuncias anónimas. Cuando nos piden por correo, cuando nos piden que resguardemos su identidad porque pone en riesgo su… Y algunas cosas se han corregido. Las otras no, porque ¿a quién le informa usted cuando la denuncia es anónima? Entonces, tenemos ese riesgo, pero pueden tener la seguridad de que al menos la parte de información previa, esta Contraloría lo va a hacer en el ámbito del Poder Legislativo, cuando nos toque. También le puedo decir que puede hacer llegar su queja o su denuncia pues a través de los distintos buzones que tenemos en todos los edificios públicos del Poder Legislativo o al correo de la Contraloría. Yo lo atiendo personalmente, por eso les digo que por lo menos una vez a la semana me llega una denuncia anónima de algún funcionario y luego me llegan de otros poderes. No hago más que trasladarlos, pero saben muy bien de la limitación que existe en el código y dicen, bueno, pues si no tiene una firma autógrafa, si no hay quien lo identifique, quien se haga responsable de esa denuncia, bueno, pues no le dan cauce, ¿no? Nosotros estamos por darle cauce a todas, independientemente de donde provengan. Bueno, digamos, administrativa puede ser interna, pero penal o civil que violen los derechos humanos de un inferior jerárquico. Ahí cómo se puede, es decir, si el inferior jerárquico hace la denuncia correspondiente, puede poner en riesgo su plaza laboral por denunciar penal o demandar civilmente a su superior jerárquico. Entonces, ¿de qué manera puede ese servidor público de inferior rango hacer la denuncia o demanda sin poner en riesgo su plaza laboral? Creo que al respecto es necesario señalar que cualquier persona, independientemente de su nivel jerárquico, puede y tiene derecho, y por qué no decirlo incluso, la obligación de denunciar, así sea a un superior jerárquico, cuando tenga conocimiento que éste, en el caso penal, está involucrado en la comisión de un delito. Sin embargo, se pudieran dar efectivamente, como usted bien nos señala, aspectos de carácter civil que permitieran o que dieran pauta a que algún servidor público de rango jerárquico inferior demandara civilmente a un servidor público de mayor rango. Sin embargo, hay que también tener en consideración que existen disposiciones legales laborales
que defienden precisamente, y existen las instituciones que defienden a los trabajadores para que precisamente la presentación de una demanda o de una denuncia no implique de ninguna manera una afectación al trabajo, al derecho al trabajo de este servidor público. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si la Comisión de Derechos Humanos puede mandar una recomendación al Poder Legislativo para que se implemente el servicio civil de carrera, puesto que no se encuentra, bueno, pues actualmente implementado. Entonces, pues con cuestión de las remuneraciones que hay en el Poder Legislativo, luego hay algunos problemas, ¿no? Y precisamente, como no existe lo que es el servicio civil de carrera aquí en el Poder Legislativo, pues se da para que haya desigualdad, ¿no? en cuestión de los ingresos. Y quisiera saber si pues la Comisión de Derechos Humanos le compete el que pueda mandar la recomendación, no sé, a la Comisión Administrativa o a la propia administración de este poder, como en el Poder Ejecutivo sí existe bueno, lo que es el servicio civil de carrera. Muchas gracias. La respuesta es no, y no lo puede hacer la comisión porque la implementación de un servicio profesional de carrera en una dependencia o la no implementación de un servicio profesional de carrera en una dependencia no constituye una violación a los derechos humanos. Y hay que tomar en consideración que la facultad o las atribuciones conferidas a la Comisión de Derechos Humanos corresponden únicamente a la emisión de recomendaciones cuando previo procedimiento de investigación, tras la presentación de una queja o bien iniciada de oficio, se determina que el actuar, es decir, que en el ejercicio de sus funciones algún servidor público realizó o bien omitió realizar alguna conducta y que con ello se vulneraron derechos humanos, derechos fundamentales de los gobernados. En ese sentido es que no pudiera entonces la Comisión del Estado emitir una recomendación al Poder Legislativo. Sin embargo, cedo el uso del micrófono al doctor Barrios, precisamente para referir en su caso cómo podemos lograr que internamente se estime la implementación de un servicio profesional de carrera. Bueno, la respuesta aquí, yo digo que por eso a lo largo de la presentación tan larga que hice hace una hora, yo decía que hay que tener aptitud y actitud. A veces se puede tener un grado de doctor o de maestro y estar realizando funciones que no corresponden a la preparación, pero también la actitud de quien está en ese cargo no corresponde a las funciones que realiza. Entonces, es complicado, pero lo que sí le puedo decir es que por lo menos en alguna de las instituciones o de las dependencias que forman parte del Poder Legislativo se hace el servicio social de carrera, pues de facto se le reconoce a la gente, se le reconoce cuando se titula, cuando presenta cuando estudia, cuando se esfuerza. Pero también no solamente el reconocimiento es a la parte del documento, sino a la actitud. Por eso hay que ser yo he visto ciudadanos aquí que han ido, ciudadanos y profesionistas que van de un cargo y de un lugar a otro y se esfuerzan por hacerlo bien y movidos. Y a veces te dan ganas de invitarlo a trabajar, te dan ganas de traerlo contigo, pero también pues, la limitante es el salario, y a mí me ha tocado invitar a algunos de otras dependencias porque veo que son
capaces. Entonces, no hay una formalidad en el servicio civil de carrera, pero de facto creo que empieza a haber esa conciencia y esa actitud por parte de algunos funcionarios. Lo puedo decir en estos 8 años, que algunas cuestiones van cambiando y hay que irlo haciendo, porque también algunos funcionarios se norman a base de denuncias y de denuncias anónimas, y como le decía hace un momento, les damos seguimiento, independientemente de que lo hagan, y yo sé la identidad luego de quiénes son. Pasa como en la unidad de información, te solicitan información. A mí me acaban de pedir dónde estudio, cuándo estudio, si me pagan los estudios, y ahí está la información. Tenemos que ir acostumbrándonos a que lo que nos dicen, lo que nos solicitan cuando entra uno al servicio público, no es solo tomar protesta, es también cumplir con lo que dice la ley. Y entonces ahí es como se va a ir normando. Esta parte del servicio civil de carrera, que por muchos años estuvo en boga en los discursos de la administración pública, debo reconocerlo, no es algo que esté vigente, por lo menos en el país. Bueno, es más, ni en Europa, que es donde empezó esta oleada, eso ha ido decayendo. Bueno, voy a dar paso a 2 preguntas más que están aquí. Mira qué bien. Esto me lo pasaron ya a máquina. En cuanto a las defensorías de derechos humanos, municipal y estatal, ¿cómo funcionan en horas y días inhábiles? ¿Y qué tanto apoyan en contra de violaciones a derechos humanos, sobre todo de personas detenidas en la Procuraduría, en las policías municipales y estatales? Gracias. Como referí durante la exposición, las Defensorías Municipales de Derechos Humanos trabajan de forma coordinada con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es importante señalar que administrativamente las Defensorías Municipales pertenecen al municipio, por lo tanto rigen sus horarios de labores de forma congruente con lo que al efecto dispone la administración pública municipal, a diferencia del aparato institucional que existe en la Comisión de Derechos Humanos, donde contamos tanto a nivel central como en las diferentes visitadurías que se tienen en las diversas regiones del Estado de México, con personal que cubre guardias y hay una atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí es importante señalar que, y en relación a esta pregunta, ¿qué tanto apoyan los defensores municipales? Primero, en la lucha contra la violación a derechos humanos, desarrollan una labor importantísima y fundamental. ¿Por qué? Porque se han constituido verdaderamente en ombudsman de sus respectivos municipios y están desarrollando, al igual que la Comisión de Derechos Humanos y de forma coordinada, programas tanto de protección como de difusión y capacitación en materia de derechos humanos. Existen limitantes para los defensores municipales. Ellos no pueden, en un momento dado, emitir una recomendación. Esa es una atribución velada exclusivamente para el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero su labor, es importante referirlo e incluso aprovechar este espacio para destacar que desarrollan una labor fundamental en la lucha a las violaciones a los derechos humanos. En el sentido de qué tanto pueden apoyar los defensores municipales contra actos o detenciones en procuraduría, señala. Ninguna porque la Procuraduría es una dependencia estatal, por lo tanto el defensor municipal no tiene competencia. Es una cuestión simple de jerarquías. Es como si personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México quisiera intervenir con alguna persona detenida en la Siedo. Hay competencias por niveles gubernamentales y entonces a cada uno corresponde el desarrollo de sus actividades en su ámbito de acción. Pero sí en el caso de personas detenidas en comandancias municipales, conocidas como galeras, sí efectivamente tiene injerencia y participación el defensor municipal. Ojo, y al igual que los servidores públicos de la Comisión del Estado, nosotros no podemos ni tenemos atribución de solicitar
a servidor público alguno que libere a una persona que se encuentra bajo su resguardo. No es nuestra función. Lo que sí hacemos es vigilar que esa persona, que en su caso se pueda encontrar privada de su libertad, tenga las condiciones mínimas necesarias de respeto a su dignidad. Y en este sentido es importante señalar que, por ejemplo, en la Comisión del Estado contamos con un programa de supervisión al sistema penitenciario, donde constantemente estamos visitando los 25, no tengo el dato exacto, centros preventivos para constatar las condiciones de dignidad en las que se encuentran recluidas las personas. Y a su vez, los defensores municipales de derechos humanos programan visitas a las comandancias municipales para ver las condiciones en las que éstas se encuentran. Aquí tengo una serie de preguntas y una recomendación o una solicitud que le hacen a la Comisión de Derechos Humanos. En primer lugar, agradecen en la plática al licenciado Abait Sanabria. Gracias por recordarnos que los servidores públicos también tenemos derechos elementales y que los podemos defender. Aquí estaba dirigido esto a la licenciada Molina Pardiñas, en donde le recordaban que estuvo aquí hasta hace algún tiempo. Dice que es bueno saber que está en la CODE. Y las preguntas son las siguientes. Cuando un mando superior está al tanto de las violaciones a los derechos humanos de algún subordinado por algún otro mando medio o de menor nivel, ¿incurre en alguna falta o ilícito si el superior se da cuenta? 2. Cuando el mando de menor cargo o de menor rango violenta los derechos humanos por órdenes de su jefe superior, ¿quién de los dos es el responsable? ¿A quién se acusa y o castiga? Y si podría describir una conducta discriminatoria en el ámbito público. Son 3 preguntas y una recomendación o una solicitud, a ver si la comisión podría colocar en las sedes de los poderes públicos algún tipo de urna para recoger denuncias anónimas de violaciones a los derechos elementales de los servidores y que periódicamente se estén recogiendo esas denuncias para darle seguimiento. Muchas gracias. Para irme en orden. Cuando un mando superior está al tanto de las violaciones a los derechos humanos de sus subordinados por alguno de sus mandos medios o de menor nivel, incurre también en alguna falta o ilícito, y la quiero contestar al mismo tiempo que la segunda. Cuando el mando de menor grado o de menor rango violenta los derechos humanos por órdenes de su jefe superior, ¿quién de los dos es responsable? ¿A quién se acusa y castiga? Y la respuesta es a todos. Porque no puede un servidor público solapar o tener conocimiento de la comisión de un hecho o de un acto que vulnera los derechos humanos y guardar silencio. Lo hace cómplice. Pero también es importante señalar que ningún servidor público de menor rango puede justificar su actuar en el que violentó derechos humanos al referir que lo hizo en acatamiento o en cumplimiento de una instrucción ordenada por su superior jerárquico. Quiero hacer aquí un ofrecimiento, porque no fue parte de el material incluido en esta presentación, pero si me lo permite el doctor, le haré llegar un instrumento que se denomina Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y este Código de Conducta refiere muy puntualmente las obligaciones de los servidores públicos de denunciar cuando tengan conocimiento de violaciones de derechos humanos cometidas tanto por superiores o, en su caso, inferiores jerárquicos. Y tiene la obligación también, lo señala muy puntualmente, es un instrumento internacional muy corto, es un instrumento de 8 artículos, que refiere la dispensa, por así decirlo, y al mismo tiempo obligación de un servidor público para no ejecutar un acto por orden superior que vulnere los derechos humanos y al mismo tiempo le obliga a denunciar el hecho. ¿Nos podría describir una conducta discriminatoria en el ámbito público?
Creo que son muchas. Quisiera ser tal vez el ejemplo más trillado, y lamentablemente que todavía sucede. Pedirle a una mujer una prueba de no estado de gravidez para concederle trabajo. Es un acto discriminatorio. Abordé este ejemplo porque no únicamente impacta en un ejemplo de ámbito público, sino de ámbito privado. Pedirle a una mujer un estado o una constancia de no gravidez y condicionarle la entrega para la asignación de una plaza laboral. Por último, me gustaría pedirle que colocara en las sedes de los poderes públicos algún tipo de urna para recoger denuncias. Esto definitivamente, junto con el resto de las apreciaciones que hemos tenido el día de hoy en esta mañana de trabajo, serán parte de un informe que el mismo día de hoy estaré presentando a mi titular directa, la licenciada Molina, quien a su vez hará lo correspondiente con nuestro titular, el maestro Morales Gómez. Espero haber contestado. Pues si no hay más preguntas, agradecemos mucho al licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria su disposición y a ustedes por el tiempo destinado a esta plática. Vamos a continuación. A continuación, el maestro Victorino Barrios Dávalos hará entrega al licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria del reconocimiento correspondiente. La 57ª legislatura del Estado de México y la propia Contraloría agradecen su valiosa asistencia y les desean un feliz retorno. Buenas tardes, hasta pronto.